Buenos días. ¿Están ahí? Buenos días. Bueno, felicidades por el Día del Estudiante. Digo, doy clase porque no son las condiciones de siempre. Entonces, aparte no son obligatorias, aparte no me han entregado ningún trabajo práctico, por ahí necesitan alguna ayuda, bueno, no sé. Simplemente por eso. Bueno, ¿alguna pregunta, chicas? Ya que tenemos dos chicas. 3. Sobre Heráclito, Parménides. Por ahora no, profe. Karen, Alina. No, por ahora no. Bueno, vamos a retomar a Heráclito por un momento y después comenzamos por el próximo tema. Recuerden que el viernes es la fecha para entregar el trabajo práctico. Profe, lo del viernes, ¿tiene un horario o es el No, viernes hasta las durante todo el día? 0, hasta el sábado. Iba a decir... buen día, Pablo. Buen día. Profe, ¿el trabajo tiene que ser de cada texto que leímos o un conjunto de los textos? Tienen que construir un relato ustedes con esos textos. En realidad no es más que reproducir las clases, de algún modo. O sea, empezamos con un fenómeno universal, podemos decir, que es el fenómeno religioso. Después pasamos a un fenómeno religioso particular, que es la religiosidad griega. De la religiosidad griega, digamos, elegimos una vertiente, porque es significativa. Esa vertiente es lo que dice Erwin Rohde acerca de la aparición de una religión anómala en el mundo griego, que es el dionisismo. Después lo que hicimos fue acentuar o explicitar aún más esa ruptura, esa vertiente disruptiva que es el dionisismo con el texto de Dodds. Y en el texto de Dodds aparece un nuevo elemento, que son, bueno, según Dodds, la influencia de los chamanes griegos para la emergencia de un nuevo estilo filosófico, pero ya institucionalizado, en sectas como la pitagórica. Y después concluimos con el texto de Bernán, en el cual se muestra la otra vertiente, no del dionisismo, sino del pensamiento griego, que es la aparición del pensamiento científico en Mileto. Eso es lo que hay que contar. Lo importante es que lo puedan contar como un relato, ustedes le tienen que otorgar cohesión a esos textos que obviamente, si bien se ocupan de temas familiares, no están conexos. La conexión es lo que tienen que hacer ustedes. Ahí está digamos, la impronta de ustedes, ¿no? Lo particular. No sé si fui claro, no sé quién me preguntó. ¿Karen? Sí, yo te pregunté, sí. No es Porque nada había más que escuchado en eso. otra. No es nada más Listo, que eso. listo, gracias. Y la otra cuestión del trabajo es que observen las formas. Esto es... Esperen que no prendí la luz. Observen las formas quiere decir, respeten primero el formato, digamos, el tipo de letra, en la cantidad, cuántas páginas, y lo otro, las citas, que citen como corresponde. Y por eso les mandé el modelo de ese trabajo. Bueno, algunos de los que vinieron después, ¿alguna pregunta sobre Heráclito? Parménides. Bueno, retomemos entonces un momento Heráclito y como les decía, lo que vamos a seguir es comenzar con
el fenómeno de la sofística. El fenómeno de la sofística le sigue el socratismo, Sócrates, y después lo que es el punto culminante de la primera parte del programa, que es Platón, ¿no? Luego, si nos da el tiempo, veremos Aristóteles, y después nos vamos a saltar a Kant. Y después, si terminamos con tiempo, veremos a Nietzsche como un regreso al origen, podemos decir. Bueno, de Heráclito lo que dijimos es que sí, por una parte, el pensamiento en el sur de Italia se orienta o es orientado por el fenómeno religioso, místico. Recuerden que la mística es esta experiencia en la cual el individuo y la divinidad se fusionan, y eso lo vemos en las sectas filosófico-religiosas, y vemos algo de ellas en el pensamiento de Parménides, sobre todo en el proemio del poema, donde se habla de ese tránsito de la oscuridad a la luz, etcétera, etcétera, pero también tenemos que saber distinguir con claridad que ese poema, el contenido de ese poema no es religioso, porque no es salvífico. O sea, no es la intención del poema de Parménides, si bien es una intención pedagógica que nos enseña, pero de ninguna manera es una enseñanza religiosa, sino una enseñanza acerca de cómo hay que pensar aquello que es. Y el caso de Heráclito está asociado al fenómeno esencial vivido por los griegos, que es la física, la naturaleza. E implica también una suerte de continuidad entre el modo de ser de la naturaleza y nosotros. Por eso varias veces insistimos en la misma afirmación, que esa totalidad que los griegos llaman physis, por una, no sabemos bien por qué, pero de hecho nosotros, cada uno de nosotros somos como un lugar, un ámbito, donde esa totalidad se pone a la luz. Y el modo de ponerse a la luz es lo que vagamente llamamos nosotros conocimiento, ¿no? O el estar percatados de, bueno, pero el conocimiento no en el sentido de un conocimiento en particular, sino simplemente el de que en nosotros las cosas se notifican de que son, ¿no? O sea, como decíamos también, el poroto, ese que en la primaria se ponía con un secante y humedad, sabe crecer. Lo que no sabe es que sabe. Nosotros tenemos esa peculiaridad, esa particularidad. No solamente nuestro cuerpo sabe crecer, sabe ser, sino que a la vez nosotros sabemos que sabemos. Esa suerte de reflexión sobre sí misma que es esa totalidad, o sea, se ve a sí misma. Ahora, en ese verse a sí misma, según Heráclito, hay ciertas peculiaridades en ese verse a sí misma. La primera de todas es que el modo de ser de esa totalidad es un modo de ser regulado, ¿no? Recuerden la cita traíta que decía que ese fuego eternamente viviente que se enciende y se apaga según medida. Esa medida es la notificación de una regularidad. Y esa regularidad, decíamos nosotros, es lo que vuelve inteligible, esto es, susceptible de ser conocida a esa totalidad. En ese susceptible de ser conocida, podemos agregar que el modo de ser de esa totalidad no solamente es regulado, o sea, según medida, sino también que su manera de mostrarse es a través de opuestos.
Y habíamos dicho también que los opuestos, en lugar de, digamos, derivar hacia una unidad que contemple a cada uno de esos que pertenecen a esa tensión, esos opuestos son irreductibles, o sea, no se reduce uno al otro, son cooriginarios, están los dos siempre desde el origen. Y si se suprime uno, se suprime el otro. Y decíamos, sueño, vigilia, vida, muerte, inmortales, inmortales. Y decíamos que en el caso de vida-muerte, lo llevábamos un poco así, en extremo, al modo de ser de cada una de las células de todo ser vivo, que la tendencia esencial de cada uno de esos elementos es la tensión, la búsqueda o la permanencia de una tensión. Y la muerte es esa distensión. Y decíamos que si bien en las células no, digamos, la tensión es una tendencia o una impronta cuyo objetivo básico, podemos decir, es mantenerse vivo, lo otro de la muerte, la distensión, está siempre presente, pero no está presente de un modo distinguible, no es visible. Todo esto nos lleva a, por ejemplo, una cita que no nombramos el otro día, que dice: Physis otorga su favor al ocultarse, ¿no? Es muy, en griego es casi elemental, dice phise phile cryptesai, ¿no? La palabra cryptesai es donde viene la palabra cripta o críptico o encriptar, algo tan común con las contraseñas, ¿no? Y esa terminación sai es que está en voz media. La voz media es reflexiva, ¿no? Entonces por eso dice ocultarse. La traducción literal dice la physis ama ocultarse. Pero ahí la palabra ama es susceptible de ser interpretada de muchas maneras, ¿no? Entonces tomo una traducción que dice da su favor, ¿no? O podemos decir le es familiar el ocultarse. Esto se refiere, esto que estamos diciendo, a esa otra relación que es la relación de tensión, ¿no? Donde tenemos un aspecto visible y un aspecto invisible. Esa invisibilización de un aspecto de la physis no es una estrategia que esté, digamos, conscientemente dirigida a una suerte de retraimiento, a una vocación por no mostrarse, sino que tiene más bien que ver con nuestra tendencia al develamiento inadecuado, ¿no? O sea, creer, como siempre estábamos diciendo, que el conocimiento que abstrae, el conocimiento conceptual, el conocimiento que intenta someter a la realidad para fijarla en determinadas formas y volverla previsible, esto es manipulable, el pensamiento eficaz, el pensamiento científico, el pensamiento técnico, ese pensamiento es el que de algún modo manifiesta ese retirarse. Porque cuando avanzamos sobre ella, sobre la naturaleza, para apoderarnos de ella, lo que ella hace es sustraerse. Sustraerse quiere decir como imposibilitarnos un conocimiento que sea una continuidad de ella. Por eso el tema de los despiertos y los dormidos, ¿no? Que hoy más que nunca estará presente. Pero bueno, más allá de esta estúpida broma, la cuestión del estar dormidos es el vivir
de algún modo a espaldas de esa inmensidad, de esa desmesura que ha sido de colocarse esa totalidad en nosotros. Como verán, y tal como también lo hace Sócrates y también lo hace el Zaratustra de Nietzsche, no hay recetario. O sea, no es, en el caso de Heráclito, ese dicho común que dice, después de toda filosofía aparece una pedagogía, ¿no? ¿Por qué? Porque Heráclito no nos, una vez que describe, recuerden que esta manera de describir de Heráclito es consecuente con la cita 91 o 97 que dice, el Señor cuya morada está en Delfos no dice ni oculta, sino que señala. Lo que hace Heráclito son señalamientos, ¿no? A través de sus citas. Pero de ninguna manera hay una suerte de manual de uso, ¿no? Una vez que hemos hecho el diagnóstico de qué cosa sea lo esencial de esta totalidad, debería venir una suerte de 10 mandamientos de, bueno, señores, una vez que hemos develado el misterio de lo que es, aquí viene el manual de uso para poder vivir adaptados, adecuados a eso que es. En todo caso, esos señalamientos debieran servir como interpelaciones, como irrupciones dramáticas en todos y cada uno para que a través de una decisión personal, podemos decir, cada uno oriente su vida, su existencia, al modo de ser adecuado de esa totalidad. Entonces ahí podemos o puede restablecerse esta continuidad, que esa continuidad está dicha por Heráclito cuando afirma, no escuchándome a mí, sino al logos, y ahí logos podemos casi traducirlo como legalidad, no escuchándome a mí, a este individuo, a esta persona individual, sino a algo que me atraviesa y que también me sostiene, que es esta legalidad universal, no escuchándome a mí, sino al logos. Y que esa legalidad, la de la fisis, y acá nos pasamos a la cita 16 que dice, nunca podemos ocultarnos a lo que nunca se oculta, a lo que nunca... En realidad uso una palabra que viene de la navegación, ¿no? A lo que nunca naufraga. ¿Por qué? Porque por más que neguemos absolutamente toda intención de vivir de un modo acorde con esto enigmático que es la fisis, la fisis seguirá rigiendo nuestros caminos. Siempre seremos una parte de la fisis, aunque querramos, pero nunca se oculta, nunca dejará de estar asistiéndonos. Y ahí podemos insertar ese otro que dice, el tiempo es un niño que juega. El juego que dice jugar parece ser algo así como lo que nosotros llamamos dinenti, o ahora se llama payana, pues ahora ya nadie juega eso. O a un juego de edad, bueno, un juego de piezas, ¿no? De un niño es el reino, ¿no? Como diciendo, aquello que rige esta totalidad de ninguna manera está sostenido por una condición moral, podemos decir, ¿no? No es que la naturaleza en el fondo es algo bueno, o que hay algo providencialmente, o mejor dicho, algo bueno que se nos muestra providencialmente, en todo caso a algunos pocos, ¿no? No, ella, la fisis, ingenuamente construye y destruye, ¿no? Por ejemplo, ayer o antes de ayer entró en erupción un volcán en las Canarias. Un desastre, ¿sí? Esa es la ingenuidad de la naturaleza. No está pensando de pobre gente la que vive ahí, ¿no? O una vez en Ushuaia varó una ballena franca y todo el pueblo
estuvo todo el pueblo. Mucha gente fue a hacer fuerza para devolverla al agua, ¿no? Si no están en el agua se mueren porque se asfixian. La devuelven al agua y inmediatamente estaban las orcas esperándola y se la comieron, ¿no? Como que aquí está esto que nosotros llamaríamos crueldad, pero que no lo es. Es el modo de ser de la física. No es la naturaleza algo amable, justamente el día de la primavera. No, tampoco hay en ella un ingrediente de crueldad, ¿no? Es así como es, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes una afirmación, podemos decir que es la cita 30, y a partir de ella podemos ir entresacando determinados hilos, el de la medida, el de la metáfora, el del fuego eternamente viviente, para ir como ahondándonos en este universo que nos propone Heráclito, que como ven es insondable. Recordemos también que esta insondabilidad, podemos llamarlo, tiene que ver con la ambigüedad. Y la ambigüedad no es una perversa decisión de Heráclito para atormentar a sus futuros lectores o pensadores, sino que es una estrategia, si se puede llamar así, diferente acerca del conocer. Porque él descree que el conocimiento pueda ser justamente una manifestación acorde con aquello que es. Porque por todo esto que decía, ¿no? De que esto lo agregamos nosotros, ¿no? Esta vocación del conocer, de apropiarse, ¿no? Eso es hibris. Hibris quiere decir desmesura, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, no es como esa deriva natural que tuvo el lenguaje y el conocimiento en apropiarse de las cosas a través del concepto, podemos decir, o del conocimiento de lo habitual, de lo cotidiano, o el conocimiento que tiene al lenguaje como simplemente un medio de comunicación y no como un instrumento de develamiento. ¿Sí? Y entonces ahí está la ambigüedad del lenguaje. Y recuerden que esa ambigüedad del lenguaje tiene esa resonancia en el oráculo de Delfos, ¿no? Porque justamente Heráclito habla varias veces de Apolo. Recuerden que, entre otras cosas, Apolo, un dios solar, eso sí, un dios, recuerden que habían dos dioses celestes y dioses terrestres, ¿no? Ese es un dios providente, un dios que ve por anticipado. Pero su ver por anticipado no es un registro, podemos decir, rigurosamente exacto. O sea, la pitonisa habla, pero necesita su palabra que nosotros la interpretemos. Hay una suerte de hermenéutica necesaria para poder descifrar los dichos del Dios. Cosa que después vamos a ver en Sócrates cómo ese dicho del Dios también ejerce su influencia, ¿no? Bueno, creo que nada más, me quedan algunas citas. Bueno, también hicimos referencia a raíz de esta cita 30, la otra que dice, sabio es decir o advertir que todo se gobierna a través de todos, de todo, y esto lo asociamos con que no existe en el pensamiento de Heráclito una noción rectora, como que exista un orden dentro de la totalidad, un ámbito dentro de la totalidad que gobierne a todas las otras, sino que hay una suerte de gobierno inmanente, no proveniente de alguna divinidad, sino que la naturaleza se gobierna a sí misma por sí misma. Todo esto lo decíamos, o como lo traducíamos diciendo,
este pensamiento no es metafísico, ¿no? Que es lo que después va a ocurrir con la historia del pensamiento occidental, que empezando con Platón abstrae de esa totalidad un aspecto y lo propone como eminente, por ejemplo las ideas, por ejemplo el motor inmóvil, por ejemplo el Dios judeocristiano, por ejemplo la voluntad de poder. O sea, hay una suerte de procedimiento, podemos llamar no consciente, del pensamiento occidental que se llama metafísica, que consistía justamente en esto. Al no poder pensar de un modo adecuado a todo esto que es, toma una decisión, pero esa decisión es impremeditada. Es agarrar y decir, bueno, vamos acá a proponer como gerencia general del cosmos a las ideas, a Dios, a bueno, lo que fuere. Eso ni en Heráclito ni en Parménides está presente, como si fuese una hipóstasis, se llama, ¿no? Una imposición a la totalidad. Me querría correr alguna otra cita que no dijimos el otro día, pero tomen esto de sabio, es decir, que todo se gobierna a través de todo. A ese le podemos agregar como un aditamento aquello, lo único sabio quiere y no quiere ser nombrado con el nombre de Zeus. Y esta idea, por otra parte, de que la realidad es elusiva. Esto de nunca nos bañamos dos veces en el mismo río, porque ni nosotros somos los mismos, ni el río es el mismo. Y aquí una suerte de imposibilidad del lenguaje, ¿no? De poder dar cuenta de un modo eficaz, efectivo, adecuado, riguroso, ajustado al modo de ser de las cosas. Este río que somos cada uno de nosotros, Husserl nació en 1859 y murió en 1938, habla de la conciencia como un río. Incluso lo cita explícitamente Heráclito. ¿Qué es nuestra vida desde cierta perspectiva, sino una corriente de vivencias? Esa corriente de vivencias pueden ser percepciones, pueden ser imaginaciones, pueden ser recuerdos, pueden ser reflexiones, pero nunca, nunca podemos eludir esa impronta de que nuestra conciencia, que es el orden en el que nosotros efectivamente existimos, no es sino una corriente de ¿qué? De vivencia. Vivencias de percepción, vivencias de recuerdo, vivencias de imaginación, vivencias de sentimientos, si ustedes quieren. Y en todo esto nos recuerda Heráclito, y por otra parte en Heráclito está esa imposibilidad de que el lenguaje pueda dar cuenta de un modo riguroso, ajustado a esa realidad. Y eso lo mostrábamos con esta imagen del rumor del mar, ¿no? Que decíamos, sí, cada uno entiende perfectamente lo que se dice con el rumor del mar, pero efectivamente en esa expresión, el rumor del mar, está de un modo riguroso el modo de ser real de ese rumor del mar, o nos separa un abismo infranqueable y entonces el rumor del mar pasa a ser una suerte de, digamos, de pacto entre los hablantes para poder saber de qué estamos hablando. Pero eso que se dice de ninguna manera es fiel, podemos decir, al modo de ser de las cosas. Con esto nos encontramos con otra cuestión, fíjense en todos los caminos que habla Heráclito, que es una frase que podemos decir, la idea de perro no muerde. Esto es, aquello que nosotros compilamos bajo la forma de conocer y que permite nuestro trato familiar con el mundo, no es de la misma naturaleza del mundo, ¿no? En todo caso, sirve para poder negociar con el mundo. Negociar quiero decir
sí, sabemos que los tigres de Bengala son animales peligrosos, el conocimiento nos indica qué trato debiéramos tener con ellos, ¿no? O sea, no intentar subirnos a caballito de ellos, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay una notificación que nos dice que ese ente tiene un modo de ser que puede ser peligroso, ¿no? Pero de ninguna manera la noción de tigre es el tigre. Más bien es una suerte de compromiso humano con una realidad que puede en este caso ser como peligrosa. O podemos hablar del tigre como Borges no se cansa de describirlo como ese animal tan bello, ¿no? Bueno. Bien, bueno, con esto podemos decir humildemente, quizás decorosamente, terminamos con estos dos primeros pensadores y ya nos orientamos a un terreno que es el de la filosofía como tal. Esto es, Sócrates, podríamos decir, es el primer filósofo, por no decirlo de Platón, ¿no? Pero bueno, pongamos que Platón es una suerte de continuidad de Sócrates, una continuidad claramente expansiva, en el sentido de Sócrates no escribió nada, y mucho de lo dicho por Sócrates lo dice Platón, y según esos dichos de Platón sobre Sócrates, la obra de Platón no es más que una explicitación de lo hecho y dicho por Sócrates en silencio, ¿no? En silencio digo, en silencio de la escritura, ¿no? Lo tradicional en este capítulo del pensamiento occidental es ubicarnos históricamente en la Grecia del siglo V a.C., sabemos que es la Grecia que ha derrotado en el 490 y después en el 480 a los persas, que de entre todas las ciudades que participaron de esa gesta, Atenas es la que surge victoriosa en el sentido amplio de la palabra, no solamente por la cuestión de las armas, sino por el ascenso meteórico que tiene Atenas, como ciudad relevante. Recuerden que esas ciudades son también estados. Nunca en Grecia, por lo menos hasta Alejandro Magno, existió un gobierno centralizado. Y recuerden que eso tiene que ver también con la geografía griega, con las múltiples tribus que fueron ocupando el territorio de lo que hoy es Grecia, que Grecia es también el Asia Menor, es el sur de Italia, es de alguna manera ciertas partes del norte de África, ciertas partes de lo que hoy es Ucrania, que también se extiende hacia el oeste, Cádiz, Marsella, Barcelona, no sé, Nápoles, bueno, todo es el mundo griego. ¿No? Pero nos fijamos la atención en Atenas porque es aquella ciudad-estado que surge como preeminente luego de la victoria contra los persas. ¿No? Que esa ciudad fue devastada por los invasores. Después, un tiempo después, como venganza por haber destruido Atenas, Alejandro Magno creo que destruye la ciudad persa de, no sé si es Susa o Persépolis, como diciendo, bueno, acá está esto por lo que ustedes hicieron en Atenas, ¿no? La venganza de los tiempos. Y que es la época del gobierno de Pericles, que Pericles lo que hace, entre otras cosas, es, no sé si llamarlo robarse, ¿no? Pero apropiarse del tesoro de Delos. Ese tesoro era lo que se había acumulado a partir de un pacto entre diferentes estados griegos para sostener una liga defensiva contra otra posible incursión persa,
que esa incursión no se dio, entonces lo que hizo Pericles fue apropiarse directamente con el argumento de que Atenas era la que más había contribuido y la que más había sufrido la invasión persa. Entonces dijo, bueno, venga para acá, y con ese dinero es con el que se construyó el Partenón, los Propileos y todo esto que hoy vemos las ruinas en la Acrópolis. Recordando que Acrópolis no es la de Atenas exclusivamente, sino que significa la parte más alta de la ciudad. Y es ahí donde se construyen los edificios o los templos más relevantes. Para tener alguna idea de qué es lo que estaba pasando en Atenas en ese momento, hay que tener en cuenta que la última, creo yo, la de Pericles también está, reforma de podemos llamar la ley fundamental, no sé si podemos llamarlo constitución, que es la reforma de Clístenes. Lo que hace Clístenes es dividir el Ática, que es la zona de Atenas, en el campo, la ciudad y el puerto. Y una vez hecho eso, lo que hace es una división del territorio con un criterio geométrico. Esto es, el haber adoptado ese criterio, lo que implicó es, en muchos casos, la declinación o la destrucción de la hegemonía de las familias importantes. ¿Por qué? Porque la gente empieza a participar o pertenecer a otro, podemos decir, a otro barrio, a otra localidad. Se rompe esa hegemonía que podemos llamar de servidumbre entre un señor y sus clientes. ¿Por qué? Porque esos clientes de pronto pasan a vivir gobernados por otro orden. Y ese orden, podemos decir local, es el que a su vez hace que el participar en el gobierno de la ciudad, ya del estado, ¿no? De la localidad, esas localidades se llaman demos, deben participar en el gobierno del estado. Y esa participación no es electiva, no es que yo me propongo para representar a Lomas de Zamora en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino que es una obligación, como cuando uno lo nombran para participar en una elección como jefe de mesa, etcétera, etcétera, es una carga pública. ¿Sí? Yo debo ir. Entonces yo ya, no es que tengo unos mandantes, o en todo caso mis mandantes son implícitos, es mi comunidad la que me designa a mí, pero no por elección, a participar de la asamblea. La asamblea está compuesta por los 500 que tiene funciones digamos, administrativas, o sea, técnicas, tiene funciones legislativas, tiene funciones ejecutivas y tiene funciones judiciales, como que está congregado en esa asamblea la fuerza del gobierno. Otro fenómeno, pero que de algún modo se coordina con es la llamada reforma oplita. Todo esto está en el texto de Quito, y ya lo dijimos, pero es bueno recordarlo para ver cuál es el fermento espiritual que dio lugar a la aparición de un individuo como Sócrates y también como Platón. Bueno, falta menos de un minuto, volvemos a hacer unos instantes. No se vayan.